Bendito Dios, mi alma te alaba, Padre. Aleluya, gloria, gloria al Rey de Gloria. En esta hermosa noche, en la cual el Señor Jesucristo tuvo misericordia en nosotros y todavía estamos aquí. Aleluya, gloria y gloria sea para el Rey de Gloria, que tiene gracia todavía con todo ser humano, que está con vida. Porque el que ya murió, pues ya murió. Dichoso aquel que pudo arrepentirse antes de llegar su muerte, y lamentable para aquel que no lo hizo. Ciertamente había dos ladrones al lado de Jesucristo, y ahí nos muestra el Señor un gran ejemplo de que de muchos que van a morir, unos se van a arrepentir y otros no. El que insultó a Jesucristo, pues es el que empezó a renegar de él y no quiso arrepentirse, y más lo insultó, lo agredió, le renegó. Hay gente que a veces está a punto de morir, está renegando de Dios, maltratándolo, insultándolo, y a veces ni estás a punto de morir y estás con vida bien sano físicamente, porque espiritualmente pues estamos enfermos por el causa del pecado. Porque se ha dicho mi Señor Jesucristo que la enfermedad más maligna es el pecado que el ser humano tiene. Porque ese pecado lo va a llevar a ser condenado eternamente para siempre, primeramente en el infierno y saliendo de allí al lago de fuego. Allá va a maltratar a Dios más de lo que aquí lo hacía. Porque la gente no deja de insultar a Dios. Todos los días lo insulta, con groserías, y no nada más con groserías. Con el simple hecho de que uno peque, ya insultamos a Dios. Ya renegamos de Él, ya lo ofendimos, ya le hicimos que doliera su corazón. Con el simple hecho de que pequemos, ya no lo honramos. Lo hacemos a un lado y lastimamos a Dios. Y todo el tiempo el ser humano es lo que hace. Ofende, insulta, agrede a aquel que lo creó. Imagínate los padres de familia que criaron a sus hijos bien o quisieron educarlos bien. Hay padres, familias que sí quisieron hacer un bien con sus hijos, pero por mal les salen rebeldes, groseros, de todo, desobedientes. Insultan a sus padres, los golpean, más si están drogados o borrachos. Y no dejan de ofenderlos, aquellos que Dios los puso como columna para los hijos. Si no respetan a los padres, mucho menos a Dios. Pero así es el ser humano, así es como ofende a Dios, así como lo insulta el ser humano a Dios con el pecado. A pesar de que Dios ha sido tan bueno con nosotros, nosotros hemos sido tan malos con Él. Y el ser humano sigue siendo malo. Sigue ofendiendo a Dios. Y no se cansa. Dichoso aquel que se dio cuenta de lo que hacía y cómo agredía a Dios. Dichoso aquel que pudo arrepentirse antes de morir. Pudo pedirle perdón como ese ladrón que le dijo a Jesús que él sí merecía estar en esa cruz.
Él sí merecía ser azotado, ser muerto en la cruz. De esa manera, él sí merecía estar ahí. Pero este hombre dice nada hecho. Reconoció que Dios es bueno, que Jesús era bueno y que él era malo. El que merecía todo, porque el ser humano merece todo. Todo lo malo merecemos. Por eso se dice que merecemos el infierno. Pero Dios no merece nuestras groserías. No merece que lo insultemos. No merece que lo ofendamos con el pecado. Dios merece respeto. A Dios se le da la gloria y el honor. Solamente a Él. Porque Dios no tiene la culpa de nuestras malas decisiones. De lo que el hombre haga. Si te emborrachas, si te quedas paralítico porque tuviste un accidente porque fuiste borracho. O porque tienes cáncer. O porque infinidad de enfermedades, o te divorciaste de tu mujer o tu esposo, o te dejó por otro, terminó tu trabajo, infinidad de situaciones. Él no tiene la culpa de nuestras malas acciones, de cómo actuamos nosotros, y que si no es, y todas esas situaciones es culpa por nuestras consecuencias. Nuestras malas acciones siempre van a venir a condenarnos. Aquí en la tierra te va a condenar a una mala situación. No vas a prosperar primeramente espiritualmente. Y físicamente no importa tanto. Prosperar que te vayas santificando. Prosperar espiritualmente es que te limpies, te arrepientas y puedas ir a los cielos. Porque las malas consecuencias son malas decisiones y nos lleva a una condenación aquí en el infierno. Entonces ciertamente Dios no tiene la culpa de nuestros pecados. Él solamente vino a morir por nosotros. Y para que nosotros podamos tener salvación, debemos arrepentirnos. Bendito Dios, perdón. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Aquellos que nos puedan tener las consecuencias. Porque vuelvo a decir, el Señor no tiene culpa de nuestras malas decisiones, de tomar el pecado, de emborracharme y de que pueda tener un accidente y me quede vivo pero paralítico o en coma o cualquier otra enfermedad o cualquier otra situación. Si el mundo vive en esas situaciones por culpa del pecado, por culpa nuestra, no podemos venir a renegar a Dios por cómo estamos si nosotros decidimos cómo está. Ese hombre que murió insultó a Jesucristo. Él lo insultó, lo agresió de su situación, como estaba él ahí, siendo crucificado. Sálvame todavía, dice. Si sálvate tú y sálvanos nosotros. Todavía renegándole, como se decía ya en la palabra. Todavía dándole órdenes a Dios. Siendo un pecador que no merece ni la salvación. Ese hombre no se arrepintió. Le exigía a Dios que hiciera algo. A Jesús que lo ayudara.
pero nunca le pidió perdón, solamente le renegó. Y su situación en el que estaba en la cruz del Calvario, en la cruz también él al lado de Jesucristo, es porque había robado. Dice que eran 2 ladrones. Entonces era por su consecuencia que ese hombre estaba ahí. No era culpa de Jesucristo. Y todavía le echaba la culpa a Jesús diciéndole, sálvanos a nosotros y también tú. ¿Cómo se atrevía a decirle que salvaran? Si merecía estar en esa cruz, pagar su consecuencia por haber robado. Pero en cambio el otro fue agradable a Dios. Por eso dice el Señor que ciertamente todos pecamos en este mundo. Pero Dios se agrada de aquel que reconoce ser un pecador y se arrepiente de todo corazón y no quiere insultar a Dios. No puede. No puede insultar a Dios porque sabe y reconoce que es su Dios, es su creador y que Él no tiene la culpa de sus malas decisiones. Este hombre que dijo, sí merecemos, nosotros merecemos porque robamos, merecemos estar ahí, pero este hombre no. Reconoció su pecado, reconoció que Dios no tenía la culpa, Jesús no tenía la culpa de estar ahí y que era culpa de él el por qué estaba en esa cruz. Reconoció que era porque había robado. Pero ahí le hizo ver al Señor, perdóname. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, Señor. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Y acuérdate, cuando estés allá en los cielos. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo, aleluya. Gloria a Dios. Porque este hombre alcanzó a arrepentirse de todo corazón, sinceramente. Y cuando de verdad es un arrepentimiento genuino, es cuando no puedes tú insultar a Dios por tu situación. No puedes. Tapas la boca, decir, Señor, yo no puedo insultarte por mis pecados, mis consecuencias, son mis errores. Tú no tienes la culpa. Perdóname, porque he pecado. Y Señor se agrada del humilde, del que se contrita y se humilla ante Dios. Cuando tú reconoces ser un pecador, reconoces que Dios, Jesús es Dios. Reconoces que Él vino a pagar a la cruz que pagó tus pecados y que reconoces que eres un pecador, que necesitas el perdón de Jesucristo y que Él es el medio para llevarte a los cielos con el Padre. En una sola cosa llevas a cabo todo. Por eso es dichoso todo aquel que pide el perdón a Jesucristo, se arrepiente de verdad. Ese es el que va a ir a los cielos. Ese es el que va a ir al lado del Padre Celestial. El que el Señor Jesús lo va a llevar en el día que venga. Porque de verdad se arrepintió. Tomó una gran decisión de honrar a Dios en sus mandamientos y con una gran santidad. Porque todos tenemos que tener santidad. Santidad dice nadie verá a Dios. Y ese hombre tuvo que haberse santificado en ese momento cuando se arrepintió. Por eso Jesús se lo llevó al cielo. Bendito Dios, mi amado, te alaba mi alma y te glorifica, Padre, y gracias por esta humilde predicación. Amén.